Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video. Hoy desarrollaremos un ejercicio de campo magnético. Bien, para ello hay que dar inicio dando una lectura al texto. Dice, un conductor recto y largo transporta una corriente eléctrica de 12 amperios. En un tramo de su recorrido, el conductor forma una desviación en forma de un lazo circular de radio desconocido R, para luego continuar nuevamente en línea recta. Si se mide un campo magnético de 5 por 10 a la menos 3 Tesla en el centro del lazo, nos pide determinar el radio del lazo circular. Bien, para ello vamos a empezar a identificar los datos que primeramente nos está dando el problema. Tenemos a la corriente eléctrica que está a 12 amperios, y también tenemos al campo magnético que está dado, el campo magnético que es igual a 5 por 10 a la menos 3 Tesla. Bien, y por último tenemos lo que nos pide hallar el radio del lazo circular, en este caso el radio que no sabemos. Bien, una vez ya teniendo los datos, pasamos al segundo paso, que es la representación gráfica, en donde vamos a interpretar lo que quiere decir el texto. Bien, el problema nos dice que hay un conductor que forma una desviación en forma de un lazo circular de radio desconocido R, para luego continuar nuevamente una línea recta. Lo que quiere decir es que hay un conductor en línea recta, que en una línea recta donde el conductor pasa y en cualquier punto hace una desviación en donde forma un lazo circular. Por ejemplo, acá en esta gráfica, esto vendría a ser el lazo circular, donde esto tiene un radio R que no se sabe, es desconocido, es lo que nos pide determinar el problema. Bien, una vez que hace una desviación y forma ese lazo circular, vuelve en la misma posición y continúa en línea recta. Bien, entonces, para nosotros determinar lo que nos pide el problema, pasamos al tercer paso, donde vamos a identificar la ecuación, donde vamos a aplicar la ecuación para esto. Bien, para nosotros poder hallar esto, la ecuación, en este caso, hay dos campos magnéticos que interactúan en este conductor, y el campo magnético sería el lazo circular, donde genera un campo magnético, y el otro el campo que genera en línea recta. Bien, para eso vamos a aplicar dos campos magnéticos, tanto para el lazo circular y para la línea recta. Bien, entonces para el lazo circular, para el campo magnético del lazo circular, vamos a definir como campo magnético 1, que está dado por la siguiente expresión: sobre 2 por R. Y para el
campo magnético que genera en la línea recta sería campo magnético 2, que está dado la permeabilidad del vacío por la corriente eléctrica sobre 4pi por R. Bien, como hemos dicho que el campo magnético 2 es donde se genera en la línea recta, si nosotros acá es multiplicado por el ángulo θ. Bien, en este caso hay dos campos magnéticos que se genera en esta línea recta. Uno que entra, luego sale, uno que entra y el otro que sale. Entonces, como interactúan dos campos magnéticos, vamos a multiplicar a toda esta expresión por 2. Y esto sería, si multiplicamos a todo por 2, si multiplicamos a todo por 2, nos queda que el campo magnético en la línea recta es igual a la constante de permeabilidad del vacío por la corriente eléctrica sobre, si multiplicamos a todo por 2, se simplifica este 2 con este 4 y nos queda 2pi por R y por el θ. Bien, en este caso el θ es el ángulo que forma este lazo circular. ¿Y cómo? Cuando el campo magnético se desvía y forma un lazo circular, esto cada vez que hace desviaciones se divide en diferentes tramos y cada tramo va a formar un ángulo recto, o sea, va a tener un ángulo de 90, y esto expresado en radianes sería el valor de θ en radianes, como es un ángulo recto que forma 90 grados, esto sería pi medios. Entonces, reemplazando esto en esta expresión, que es pi medios, esto es igual el campo magnético en la línea recta igual a por la corriente eléctrica sobre, haciendo la multiplicación, nos queda 4pi por el radio. Bien, una vez nosotros ya teniendo las ecuaciones, pasamos al desarrollo para encontrar lo que nos pide el problema. Bien, antes de eso, nosotros para llegar a encontrar el valor de R, lo que necesitamos es el campo magnético total. Entonces, para hallar el campo magnético total, vamos a hacer la suma del campo del lazo circular más el campo de la línea recta. Y si nosotros hacemos la suma, sería el campo magnético total es igual, el campo magnético total es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente eléctrica sobre 2R más el valor del campo magnético de la línea recta, que es igual a la siguiente expresión, 4. Si en este caso nosotros hemos multiplicado por pi medios, el pi con el
pi se simplifica, entonces ya no iría, ya no es necesario que vaya esta parte. Este pi con este pi se simplifica y acá nada más sería 4R. Bien, entonces esta parte corregimos 4R. Bien, ya haciendo la suma de estas expresiones, el campo magnético total va a ser igual a 3 por la permeabilidad del vacío, por la corriente eléctrica, sobre 4R. Bien, eso sería nuestra expresión. Y entonces, esta R que está acá viene a representar la R justamente de lo que estamos buscando. Entonces, si como nosotros queremos hallar el valor de R, despejamos R, o sea, está multiplicando, lo vamos a pasar a, está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar, y el campo magnético total va a pasar a dividir, quedándonos de la siguiente manera, donde R va a ser igual a 3 por la permeabilidad del vacío, por la corriente eléctrica, entre 4 por el campo magnético total. Bien, entonces, ya una vez teniendo nuestra ecuación ya reducida, vamos a pasar a sustituir, pasar a reemplazar los datos en estos valores. Bien, y recordemos que el valor de la permeabilidad del vacío está dado o es igual a 4pi por 10 a la menos 7 newton por amperios al cubo. Bien, ya teniendo la expresión, pasamos a reemplazar y esto nos quedaría de esta forma. A ver, pasamos a ya reemplazar los datos, sería 3 por el 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente eléctrica, que es de 12 amperios, sería 12 sobre 4 por el campo magnético total. El problema ya nos está proporcionando, que es este valor. Entonces pasamos a reemplazar y nos quedaría de esta manera: 5 por 10 a la menos 3. Bien, hay que seguir desarrollando, y si multiplicamos todo esto de acá, 3 por 4 por 12, serían 3 por 4, 12, por el 12 de acá saldría 144. Entonces R va a ser igual a 144 pi por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Bien, a ver, 10 a la menos 7 sobre 4 por 5, 20 por 10 a la menos 3. A ver, pasamos a este lado. A ver. Bien. R sería igual. A ver, en esta parte, con la ayuda de la calculadora, a ver, tenemos 144 entre 20 por el valor de pi,
que es aproximadamente 3.1416, nos da esto. A ver, tenemos 144 por 3.1416 entre 20, que es igual, esto sería, a ver, acá, esto sería 22, ¿ven? Esto sería 22.619 por 10 a la menos 7 sobre 10 a la menos 3. Bien, esto es aproximado, este valor está aproximado. Entonces, en esta parte nosotros vamos a aplicar una propiedad de álgebra que nos dice si nosotros tenemos una división de bases iguales, pero no importa que el exponente sea diferente, esto es igual a la misma base, pero en este caso, a ver, los exponentes se restan. Entonces, aplicando esta propiedad en esta ecuación, nos va a quedar, si nosotros pasamos a restar, nos queda que R es igual a 22.619 por 10 a la menos 4. Bien, entonces en esta parte R sería igual, si nosotros expresamos si nosotros a esta expresión lo multiplicamos a todo por 10, nos quedaría, y si multiplicamos por 10, también tenemos que dividir entre 10, entonces esto nos va a quedar como 2.619 por 10 a la menos 3. Bien, entonces las unidades de R va a ser igual a 2.2619, como el 10 a la menos 3 es mili, entonces se puede expresar como mili, y como está en metros, sería de esta manera. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide el problema, determinar el radio del lazo circular sería de 2.2619 milímetros. Bien, eso sería la respuesta de este problema. Muchísimas gracias. Estoy afónico.